El día de ayer se dio a conocer que el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes para el caso de Berta Cáceres, que es un caso icónico, es un caso pues conocido internacionalmente por lo que sucedió con esta importante defensora del medio ambiente, una mujer que fue asesinada, y su historia es muy importante. Estamos hablando de que se presentó el informe final de este grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes. Este grupo conformado, pues por gente muy comprometida. Estamos hablando de un grupo de personas conformado por Roxana Altholz, con la presencia y participación directa de Pedro Vizcay, experto que ha participado en este trabajo que llegó a su conclusión en el informe, Ricardo Guzmán, que también forma parte del GIEI, desde luego la Secretaría Ejecutiva de Jaime Vidal, que ha sido fundamental para que esto pudiera ocurrir, y Mauricio Rizo, especialista de la Secretaría Ejecutiva del GIEI. Estamos hablando de varios especialistas que han dedicado su tiempo, su esfuerzo, su tarea para hacer una investigación de alto calado, pues bajo el precepto fundamental de justicia para Berta, por decirlo en una frase que ilustra la propia página del GIEI Honduras, y de lo cual hablaremos en este programa. Yo le aprecio mucho a una de las integrantes de este grupo interdisciplinario, que es Roxana Altholz, que esté aquí para hablar del caso, para hablar de qué sucedió con Berta Cáceres y qué contiene esencialmente el informe final que se ha presentado en Washington. Gracias por estar aquí, Roxana. Bienvenida y saludos desde México. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Honduras, La Esperanza, en Tibucá. ¿Cómo nos contarías, Roxana, el caso Berta Cáceres para quien nos esté escuchando en cualquier lugar? Porque, bueno, pues en Internet puede estar en cualquier lugar del mundo, desde luego, o aquí en México a través de la radio. ¿Cómo contarías el caso y cómo contarías lo que han presentado? Sí, bueno, el caso de Berta Cáceres, como usted bien señaló, es un caso icónico porque la lucha de Berta Cáceres fue una lucha icónica. O sea, Berta Cáceres era un líder indígena, defensora de derechos humanos de Honduras, que fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa por un grupo de sicarios. Em, y es un caso que demuestra un patrón, desafortunadamente, en nuestra región de las Américas, de asesinatos y desapariciones de defensores del territorio, tierra y medio ambiente. Honduras por muchos años ha sido uno de los países más peligrosos en el mundo para defensores de derechos humanos, en particulares ellos que defienden tierra y territorio, en particular los defensores indígenas. Y Berta lideraba una lucha de un movimiento indígena que defendía su territorio frente a un proyecto de hidroeléctrico que estaba planeada en el departamento de Intibucá y Santa Bárbara. Y esa lucha le costó la vida. En el caso hubo varias condenas, 8 condenas de autores materiales principalmente, y el presidente de la empresa que estaba liderando el proyecto hidroeléctrico, Roberto David Castillo. El grupo GIEI Honduras fue convocado en febrero de 2025. Nos dieron un mandato de 11 meses. Fuimos convocados por un acuerdo internacional entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras y las víctimas. Y nuestro mandato era investigar quién financió y ordenó el asesinato de Berta Cáceres. O sea, investigar los autores intelectuales y proponer un plan de reparación. Y el día de ayer publicamos un informe de 530 páginas sobre el asesinato. El informe reconstruye el crimen,
y responde a estos interrogantes. ¿Quién planeó y financió el crimen? Y además de eso propone un plan integral de reparaciones. ¿Y quién y por qué ideó el asesinato? Lo que nosotros llegamos a unos hallazgos que voy a señalar aquí, aunque en un informe de 530 páginas es extensa, pero quisiera resaltar algunos hallazgos principales. Uno, que el asesinato criminal organizada que involucró a sicarios, intermedios, con formación militar, directivos de la empresa DESA y redes de apoyo dentro del Estado hondureño. El GIEI estableció que el asesinato fue previsible y prevenible. Las autoridades contaban con inteligencia en tiempo real a partir de intervenciones telefónicas meses antes del asesinato, intervenciones telefónicas, intervenciones de conversaciones donde discutían pagos, logísticas, y a pesar de tener esa información no prevenieron el asesinato. Además, el GIEI determinó que el asesinato fue precedido por múltiples incursiones de inteligencia ilegal, seguimiento sistemático de Berta y Copín, la organización que lideraba, y planificación logística. Nosotros pudimos analizar telefonía celular, activaciones de antenas, y se identificaron estos desplazamientos a La Esperanza, donde vivía Berta Cáceres, reuniones entre un grupo sicarial y coordinaciones entre el grupo sicarial y los directivos de la empresa DESA, así también la estructura militar en Honduras. También nosotros pudimos identificar que los bancos internacionales que financiaron el proyecto hidroeléctrico Aguasarca desembolsaron a cerca de 18 millones de dólares y 67% de esos fondos fue desviado para financiar vigilancia, incursiones armadas, estas incursiones armadas y desafortunadamente el asesinato. Nosotros identificamos los pagos, una parte de los pagos al grupo sicarial, y pudimos trazar esos pagos que fueron emitidos a través del cobre de unos cheques, o sea, fueron convertidos a efectivo, y cuando seguimos el origen de esos pagos, descubrimos que el origen era los fondos internacionales desembolsados por un banco de desarrollo en Holanda, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y un banco en Finlandia que se llama FinFund, que también es un banco de desarrollo. El asesinato y el proyecto hidroeléctrico Aguasarca tuvo daños profundos y duraderos, no solo para la familia de Berta Cáceres, pero también para Copín, la organización que lideraba la comunidad lenca indígena de Río Blanco, donde estaba planeado el proyecto hidroeléctrico, y para el mismo río Gualcarque, donde estaba planeado el proyecto. Y entonces el informe también documenta esos daños y propone un plan de reparación que incluye reconocer el título colectivo de la comunidad indígena, devolver la empresa DESA y procesar a los actores empresariales y financieros
responsables por el asesinato y una serie de otros crímenes financieros y actos de violencia y depurar los archivos de inteligencia em, que están en manos de las Fuerzas Armadas en Honduras, entre otras medidas de reparación. A partir de este informe presentado por el GIEI, del cual forma parte usted, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará algún pronunciamiento adicional. ¿Qué se espera después del informe? Después del informe, nosotros esperamos el informe detalle, evidencia y prueba que apunta a la responsabilidad de actores por, como dije, crímenes financieros, el asesinato y también otros actos de violencia. Entonces, esperamos que el Ministerio Público tenga en cuenta, estudia esta evidencia y toma las acciones necesarias para asegurar la justicia. Asimismo, la Comisión Interamericana asume la responsabilidad de hacer seguimiento a las múltiples reparaciones y recomendaciones que el informe propone. La Comisión tendrá la tarea de asegurar que se cumple, o sea, con la reparación integral, o sea, 10 años del asesinato de Berta Cáceres, todavía la concesión está en efecto, o sea, no se ha reconocido los derechos del pueblo indígena a su título colectivo, entre otras medidas que ya son urgentes para implementar. Pues le aprecio mucho, Roxana Altholz, que esté aquí para compartir con este programa los puntos principales de este informe que se presentó ayer, precisamente del caso Berta Cáceres y de su asesinato, y le aprecio mucho que lo haya compartido. Seguiremos en contacto y muchísimas gracias por estar aquí. A usted, muchas gracias. Gracias por estar aquí, a la integrante de este grupo interdisciplinario de expertos que, bueno, pues ha dado a conocer este informe.